Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodrigo Pousa Diez. Soy contratado postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela. En la actualidad me encuentro en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto realizando una estancia postdoctoral en el CITCEM y estoy aquí para hablaros de un tema de bastante actualidad, que es la ruina de templos cristianos. Pese a que hoy en día lo consideramos como una realidad puramente contemporánea, como consecuencia de la disminución de los ingresos de las iglesias rurales, el despoblamiento rural y un descenso de los efectivos de clero destinados a estos núcleos. Lo cierto es que es un problema que existe desde siempre y en Galicia, que es donde nos vamos a centrar, tiene especial interés por la gran cantidad de templos, no solo parroquiales, sino también secundarios, como ermitas y otras capillas rupestres, que corren distinta suerte durante la Edad Moderna. Concretamente quiero vincular la ruina de iglesias como una consecuencia de la reforma observante iniciada por los reyes católicos. La finalidad de esta reforma era corregir la mala gestión y el estado en el que se encontraban los pequeños monasterios benedictinos y cistercienses. Lo hacen obteniendo una bula de Inocencio VIII que permite a varios obispos de los reinos de León y de Castilla reorganizar el mapa monástico. En el caso en el que me voy a centrar, el de San Pedro de Lobás, ubicado en O Carballiño, Ourense, será un monasterio que documentamos desde el siglo XI, femenino. Será anexionado al monasterio de San Payo de Antealtares, donde serán recluidas todas las monjas benedictinas de Galicia. Como ellas no pueden administrar los monasterios anexionados directamente mediante prioras, a diferencia de la rama masculina, tendrán que optar por un medio de gestión indirecto a través de arriendos trienales. Además, deciden la reconversión de las antiguas iglesias monásticas en parroquia para que le reporten un ingreso extra a través de los diezmos. En los primeros arriendos que documentamos de San Pedro de Lobás, la abadesa delega en el arrendatario la designación de clérigo, si bien en los siguientes ya se reserva esa designación, mientras que sí que carga sobre los arrendatarios el pagar los salarios a los clérigos que administren los sacramentos y digan misa en San Pedro de Lobás. Durante estos años del siglo XVI, los clérigos serán de las parroquias limítrofes, Santa Uxea de Lobás y Santiago de Mudelos. La reconversión en parroquia de San Pedro de Lobás ya origina en 1533 los primeros choques con los ordinarios y sus visitadores por la negativa, además del monasterio, a pagar yantar durante las visitas a los prelados ordinarios. El pleito termina en la audiencia metropolitana, la compostelana, y fallan a favor de la exención del monasterio. En la primera visita que conocemos, de 1567, cuando el priorato está bajo la capellanía del cura de Mudelos, Mudelos y Santa Uxea van a ser de patronazgo también de Antealtares, por lo cual van a ir designando a los curas de estas dos parroquias para que se hagan cargo de decir misa en San Pedro de Lobás. Así siempre queda en manos de un agente de su mano, de sus redes. En la visita de 1567 a la iglesia de Lobás, el visitador ya acusa la necesidad de retejar la iglesia. Creemos que esto no se cumplió y la situación del monasterio y de la iglesia solo va a peor. Durante estos años del siglo XVI, el edificio monástico es a su vez utilizado como tuya para la recaudación de rentas y eventualmente como residencia de los curas de Mudelos, cuando son sus capellanes, además de ser empleada también como cárcel del coto jurisdiccional monástico. Ya en el siglo XVII la iglesia se encuentra en un estado lamentable. En la visita de 1614 del licenciado Cabanas acusa el riesgo de venirse abajo, de desplome del techo del altar mayor y la imposibilidad de decir misa también en los altares colaterales. Esto produce el primer enfrentamiento con la abadesa de Antealtares, que una vez es notificada del mandato se niega a reconstruir
a arreglar el techo, alegando que esto debe recaer sobre los clérigos, ya que ellos se llevan las primicias, que las rentas del monasterio son del monasterio y que si no debe recaer sobre los feligreses, como es costumbre en la diócesis orensana. El visitador general ya se refiere en estos primeros mandatos irónicamente al monasterio ante altares como de tras altares, lo cual ya nos habla de las complicadas relaciones entre los ordinarios y estos monasterios. En la siguiente visita, lamentablemente ya en los años 20, el techo de la iglesia de la antigua iglesia monástica se ha derrumbado. Nuevamente llega la notificación del visitador general ante altares, recibida primero por el vicario general, que excusa la obligación del monasterio, pero da como parte a la abadesa. A su vez, la abadesa se hace la ofendida, se da por agraviada y nuevamente traspasa esta obligación en los clérigos y en los feligreses. A su vez sugiere como última solución que el obispo anexione esta iglesia a la de Santa Eugenia de Lobás por su proximidad. La iglesia de Lobás será reconstruida a lo largo del siglo XVII. Como podemos apreciar en las fotografías, la reconstrucción es una obra muy rústica. Se emplean las rocas de la antigua bóveda derruida para rellenar el arco toral que da acceso al altar mayor. Se cubren por tanto las ménsulas decoradas y se reciclan o bien restos de sepultura o de esta bóveda igualmente en las paredes del nuevo altar mayor, generando dos arcos al fondo que no tienen ninguna razón de ser. Por último, se rebaja la altura para que la obra sea más sencilla y se techa simplemente con madera y teja. En los años sucesivos, la historia del priorato no mejora. Pasa a ser atendido por un prior de la rama masculina de la orden durante el siglo XVIII, pero con la desamortización de Mendizábal en 1835 pierde completamente su vínculo con el monasterio de Ante Altares, su funcionalidad económica y administrativa de las rentas, y hasta que es devuelta a la diócesis de Orense por la Ley de Restauración de Culto de 1845, con el resto de bienes que no habían sido vendidos de la desmembración, permanece en estado de abandono. La desvinculación completa con Ante Altares podemos datarla con el Concilio Vaticano II, que pone fin a los derechos de presentación en todas las iglesias, con lo cual Ante Altares pierde el derecho de presentación al curato de Lobás y el de presentación de los beneficios vecinos de Santa Eugenia y de Mudelos que lo nutrían de capellanes. El edificio monástico tendrá cierta utilidad como escuela en el siglo XX para ser después abandonado definitivamente. Bien, la intención un poco de este relato histórico era conducirnos hacia varias conclusiones. En el caso de Lobás nos encontramos con un centro de culto vinculado a una institución con una finalidad esencialmente económica, un monasterio medieval que, como el resto de monasterios de patronazgo lego de la época, servía como aglutinante de un patrimonio cuya administración y fomento redundaba en la percepción del producto agrícola para el sostenimiento de una comunidad, habitualmente proveída por la familia fundadora. Si bien pudo jugar un papel importante en la cristianización de la zona, como manifiesta la vinculación de los beneficios colindantes de Santa Eugenia y Santiago de Mudelos, su acción también fue más administrativa y reorganizativa del espacio cultural. Se limitó a asentar, por tanto, una estructura parroquial que vinculase a los núcleos de población, que en este caso eran de sus propios dominios solariegos, en torno a estas iglesias, con la consiguiente detracción de diezmos y primicias para ellas. Sin embargo, en el ámbito cultural tenemos que resaltar que no pudo suplantar a otros centros de culto populares
que permanecieron y permanecen acaparando mucho más culto popular, probablemente de raíz pagana. En este caso, una ermita en el vecino monte dedicada a Santa María Madanela, que queda sujeta a la parroquia de Santa Uxía de Lobás. A diferencia de San Pedro e incluso del propio centro parroquial de Santa Uxea, esta continúa atrayendo a los fieles al culto en una romería anual y los consiguientes donativos, con lo que no solo le ha permitido permanecer en pie, sino sufrir varias ampliaciones y mejoras, mientras que la iglesia parroquial y la de San Pedro pues acusan ruina nuevamente. Concluimos, por tanto, que la funcionalidad de los centros de culto fue determinante en su devenir histórico, que la pérdida de su función económica fue tan determinante de su ruina en el siglo XVII como lo es de la actual. El escaso valor estético del conjunto y sus cortas posibilidades de generar ingresos son la causa de la indiferencia del actual propietario, la diócesis de Orense, y de las instituciones públicas e incluso de los vecinos. Todo ello nos lleva y denota que todos estos agentes, pese a proceder de diferentes estratos y niveles educativos, no perciben o son capaces de extraer ningún valor o experiencia dignos de preservación e inversión, ni siquiera de desbrozar el antiguo centro monástico. Puede que así sea, dejo esta pregunta en el aire. Esto queda a la apreciación subjetiva de cada uno. Juzgar si el templo y su historia guardan algo en su esencia, en su génesis, en su devenir, merecedor o no de perdurar, algún tipo de aprendizaje. Como yo sí encuentro utilidad en la historia de las ruinas, espero que mi desbrozamiento e intento de consolidación de estos elementos históricos os hayan sido igualmente útiles y con esto me despido hasta la próxima. Muchas gracias a todos.